La arrogancia del poder imperial estadounidense suele cegar a sus propias élites frente a los cambios tectónicos que se producen bajo sus pies. Y lo ocurrido en Chile a comienzos de 2026 es el ejemplo perfecto de una sorpresa estratégica que dejó a los planificadores de Washington y a los banqueros de Wall Street en estado de shock absoluto. Durante décadas, Estados Unidos miró a Chile como su alumno ejemplar, el laboratorio perfecto del neoliberalismo. Allí se privatizó todo, desde el agua hasta las pensiones. Pero la historia y la dialéctica enseñan una lección inexorable. Ningún sistema de explotación es eterno. Hoy, Chile ha ejecutado una tríada de soberanía que marca el fin de la era de la sumisión automática en el Cono Sur. Lo que desconcierta a la Casa Blanca no es una revolución armada ni un discurso incendiario. Es algo mucho más peligroso para el imperio, una maniobra económica de precisión quirúrgica. Yo la llamo nacionalización híbrida inteligente. El primer pilar de esta estrategia es el litio, el petróleo blanco del siglo XXI. Olviden la narrativa de que Chile está regalando sus recursos. En enero de 2026, a través de la naciente empresa estatal Nova Andino, el Estado chileno consolidó el control mayoritario del Salar de Atacama mediante una asociación con SQM. El resultado es contundente. Entre el 70% y el 85% de las ganancias operativas fluyen directamente a las arcas públicas. Pero el verdadero golpe maestro es geopolítico. Washington intentó forzar a Chile a desacoplarse de China, exigiendo cadenas de suministro libres de influencia asiática. La respuesta chilena fue exactamente la contraria: integrar al capital chino dentro de su estructura soberana. La empresa Tianqi Lithium, accionista clave de SQM, permanece dentro del esquema, garantizando que el litio chileno fluya hacia quien ofrezca mejor tecnología y mejor precio, sin importar lo que dicte la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Esto se llama multialineamiento. Chile vende litio a Tesla y General Motors, pero bajo condiciones en las que China tiene voz y voto y el Estado chileno conserva la llave del candado. Estados Unidos ha perdido su colonia de recursos y ahora debe negociar con un socio que exige transferencia tecnológica y fábricas de baterías en su propio territorio. El segundo golpe fue directo al corazón financiero de Wall Street: la reforma del sistema de pensiones. Las AFP chilenas, creadas por los Chicago Boys, eran la joya de la corona para gigantes estadounidenses como MetLife y Prudential Financial, que extraían rentas masivas de los salarios chilenos. La reforma que entra en vigor en 2026 rompe ese monopolio, redirigiendo miles de millones de dólares hacia un fondo público y hacia la inversión productiva interna. El American Council of Life Insurers amenazó con demandas y denuncias por violación de tratados de libre comercio. Chile ignoró las advertencias, priorizó la estabilidad social sobre las ganancias de aseguradoras extranjeras. Es una rebelión del capital nacional contra la extracción financiera imperial. El tercer pilar es estratégico: el control del Estrecho de Magallanes. Mientras el Canal de Panamá enfrenta límites físicos, Chile está transformando Punta Arenas en un hub global de hidrógeno verde, con inversión masiva en infraestructura china. Esto desafía el control histórico de la United States Navy sobre el paso interoceánico. Lo más irónico y lo que más desconcierta al United States Department of State es que esta estrategia no termina con la salida de Gabriel Boric. El presidente electo, el conservador José Antonio Kast, lejos de revertir estas políticas, ha comprendido que necesita los ingresos del litio estatal para financiar su agenda de seguridad. Estamos ante una convergencia pragmática inédita. Derecha e izquierda coinciden en una verdad básica: los recursos de Chile son para Chile. El plan de Washington era simple:
obligar a los países productores a elegir: o estás con nosotros o estás con China. Chile se negó a aceptar ese chantaje. Diseñó una estructura corporativa que constituye una auténtica trampa de soberanía. Cada gramo de litio que alimenta baterías Made in USA financia al mismo tiempo al Estado chileno y al capital chino. Esta es la derrota definitiva del desacople. Estados Unidos enfrenta ahora una contradicción insoluble. Si sanciona el litio chileno, paraliza su propia transición energética. Si lo acepta, financia a sus competidores estratégicos. Chile ha usado su monopolio natural para imponer condiciones, incluyendo cláusulas de transferencia tecnológica y nuevas técnicas de extracción directa que protegen el agua. Si el litio representa el futuro, la reforma de pensiones es el ajuste de cuentas con el pasado. El sistema AFP, creado en 1981, fue el santo grial de la financiarización global, salarios convertidos en combustible para la especulación. Ese modelo que el World Bank exportó al mundo acaba de ser desmantelado en su laboratorio original. Por eso los teléfonos no dejan de sonar en Washington y Nueva York. No estamos ante un simple cambio legal. Estamos presenciando el desmantelamiento sistemático del experimento neoliberal más emblemático del imperio. Y eso, para cualquier estratega imperial, es una pesadilla en tiempo real. Pero aquí está el detalle verdaderamente revolucionario. Ese dinero ya no va a cuentas individuales privatizadas ni sigue siendo drenado por intermediarios financieros extranjeros. Ahora es administrado directamente por el Estado chileno. Estamos hablando de miles de millones de dólares al año que dejan de viajar a Nueva York y permanecen en Santiago para pagar pensiones actuales y para financiar al propio Estado mediante la compra de bonos soberanos. Es una repatriación masiva de capital. Ante esto, Estados Unidos, a través de sus lobistas, amenazó con que la medida violaba el Tratado de Libre Comercio. Hablaron de colapso de la certeza jurídica y de pérdida de confianza de los mercados. Chile los ignoró por completo. ¿Y saben por qué? Aquí aparece el análisis político más fascinante de todo este proceso. Incluso la derecha chilena, encabezada por José Antonio Kast, necesita ese dinero. Esta es la paradoja de la continuidad que mantiene a Washington en estado de confusión permanente. En Estados Unidos daban por hecho que tras las elecciones de fines de 2025, Kast revertiría todas estas reformas y devolvería el control a las corporaciones estadounidenses. Pero ocurrió lo contrario. Kast, conservador en lo social, ha demostrado ser un nacionalista pragmático en lo económico. Su gobierno necesita recursos para construir cárceles, modernizar a carabineros, reforzar el control fronterizo y financiar una agenda de seguridad dura. ¿De dónde va a salir ese dinero? No puede subir impuestos a los sectores ricos sin provocar una rebelión en su propia base política. La solución es tan simple como brutalmente lógica: mantener el esquema heredado, conservar la renta del litio y utilizar el nuevo fondo de pensiones para estabilizar la macroeconomía. Estados Unidos ha descubierto con horror que en el siglo XXI el nacionalismo de recursos no tiene ideología. Tanto la izquierda como la derecha del sur global han sacado la calculadora y han llegado a la misma conclusión: el modelo de aliado incondicional de Washington es un mal negocio. Kast no va a devolver el litio ni las pensiones a corporaciones como MetLife, porque necesita esos recursos para gobernar. Esto marca el nacimiento de una derecha soberanista latinoamericana. Puede coincidir con Washington en retórica anticomunista, pero en la práctica económica se entiende perfectamente con Pekín y con el control estatal de sectores estratégicos. Si el litio es la batalla por la energía y las pensiones son la batalla por el capital financiero, lo que está ocurriendo en el extremo sur del continente, en la región de Magallanes, es la batalla por el control físico del planeta.
Y aquí es donde Chile ha cruzado una línea roja que Estados Unidos consideraba inviolable. Para comprender la gravedad del asunto, hay que mirar el mapa con los ojos de un almirante naval. El canal de Panamá se está secando, víctima del cambio climático y décadas de subinversión. Su confiabilidad como arteria del comercio mundial se ha desplomado. Esto ha devuelto al estrecho de Magallanes y al paso Drake su valor histórico como el principal cuello de botella marítimo del hemisferio occidental. Quien controla ese paso controla el flujo entre el Atlántico y el Pacífico. Durante décadas, ese control perteneció sin discusión a la Armada de Estados Unidos y a sus aliados de la NATO. Pero en 2026, Chile decidió cambiar de socio en la puerta de entrada a la Antártida. Bajo la cobertura del desarrollo de una industria de hidrógeno verde, aprovechando los vientos patagónicos, Chile inició una transformación masiva de su infraestructura portuaria en Punta Arenas. El plan requiere cientos de millones de dólares para construir muelles de gran calado, plantas de electrólisis y centros logísticos. ¿Quién puso el dinero y la ingeniería? No fue Bechtel, no fue Halliburton, y ciertamente no fue el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense, fue China. Empresas estatales chinas ganaron las licitaciones para modernizar el complejo portuario austral, con una inversión crítica cercana a los 400 millones de dólares. Para Santiago es un negocio impecable, infraestructura estratégica sin endeudamiento asfixiante. Para el United States Southern Command, comandado por la general Laura Richardson, es una catástrofe de seguridad nacional. El Pentágono ha clasificado oficialmente la zona como zona roja, advirtiendo que China ha llegado a la línea de las 20 yardas de la patria estadounidense. El temor de Washington no es comercial, es militar. Temen la llamada tecnología de doble uso. Un puerto construido hoy para exportar hidrógeno puede mañana servir para reabastecer a la flota naval del People's Liberation Army Navy en el Atlántico Sur. Las estaciones satelitales chinas, oficialmente científicas, tienen capacidad teórica para interceptar comunicaciones y asistir en guiado estratégico. Chile, desoyendo las advertencias histéricas sobre trampas de deuda y espionaje, ha tomado una decisión histórica. La soberanía se construye con infraestructura, no con discursos de seguridad. Lo más revelador es la negativa absoluta a excluir a China incluso de su zona más sensible. Ni siquiera el gobierno entrante de Cast, un hombre de derecha dura, desconoce la realidad material. Estados Unidos ofrece armas y visitas protocolares de generales. China ofrece cemento, grúas y puertos llave en mano. Y está, además, el factor antártico. Punta Arenas es la puerta logística natural al continente blanco. Al permitir la consolidación china allí, Chile facilita indirectamente la proyección polar de Pekín, que a largo plazo busca disputar el régimen del Tratado Antártico. Para Washington, ver banderas chinas ondeando en muelles que miran al Polo Sur es la confirmación visual de una verdad incómoda. La doctrina Monroe ha muerto de hipotermia. Yo, Richard Wolff, interpreto todo esto como el fracaso definitivo del modelo imperial estadounidense, la incapacidad estructural de competir con el capitalismo de Estado. Estados Unidos exige lealtad ideológica, pero no pone un solo dólar. China llega con el capital y la ingeniería. Chile simplemente aplicó la lógica del mercado que Estados Unidos predicó durante décadas, eligió al mejor postor, y al hacerlo convirtió el estrecho de Magallanes en un nuevo punto de fricción global, donde la hegemonía estadounidense se diluye en las aguas heladas del sur, obligando al Pentágono a desviar recursos para asegurar un flanco que creía pacificado desde hace más de un siglo. En la próxima parte, analizaremos el impacto final de esta estrategia sobre la economía interna de Estados Unidos y cómo el fracaso del nearshoring chileno golpea directamente a empresas como Tesla
y General Motors. Cuando los historiadores económicos del futuro miren hacia atrás al año 2026, señalarán este momento en Chile como el punto de inflexión en el que la gran estrategia industrial de Estados Unidos para el siglo XXI, el llamado nearshoring o relocalización amiga, chocó de frente contra la realidad material de la soberanía sudamericana. Para entender la magnitud del desastre en la planificación de Washington, hay que hablar de la Inflation Reduction Act y de la fantasía que se vendió a los votantes estadounidenses. La promesa de Joe Biden y de la administración que le siguió era simple: sacar las cadenas de suministro de China y traerlas a las Américas, donde países amigos venderían materias primas baratas bajo reglas dictadas por Washington. Chile, con algunas de las mayores reservas de litio del planeta, era la piedra angular de ese plan. Se suponía que sería el proveedor dócil que alimentaría las gigafábricas estadounidenses, permitiendo a Estados Unidos desacoplarse de Asia. Pero la estructura de Novandino Litio destruyó esa ilusión. Lo que Chile ha creado es una cadena de suministro imposible de desacoplar. Al mantener a Tianqi Lithium como socio estratégico dentro del esquema nacional y al imponer control estatal sobre la producción, el país forzó a los fabricantes estadounidenses a aceptar una realidad humillante. Si quieren litio chileno, deben comprarlo bajo las condiciones de un monopolio estatal con capital chino sentado en el directorio. Esto produce una contradicción explosiva. Los subsidios de los contribuyentes estadounidenses, diseñados para crear una industria libre de China, terminan indirectamente financiando al Estado chileno y a socios asiáticos. Es el fracaso total de la política industrial imperial. Washington quería un patio trasero de recursos. Se encontró con un cartel soberano que dicta precios, condiciones y transferencia tecnológica. Y el impacto no se limita a la industria automotriz. El golpe al sector financiero es aún más profundo y sistémico. Durante 40 años, empresas como MetLife, Principal Financial Group y Prudential Financial trataron a Chile no como un país, sino como una granja de extracción de rentas. El sistema de AFP garantizaba un flujo constante de capital barato proveniente de los salarios chilenos, capital que luego alimentaba la especulación financiera global. La reforma previsional de 2026 cerró ese grifo. Al redirigir las nuevas cotizaciones hacia un fondo estatal de seguridad social y al licitar el stock de afiliados existentes, Chile ejecutó una desfinanciarización estructural de su sistema previsional. El pánico en Nueva York no se explica solo por la pérdida de ganancias en Chile, sino por el riesgo de contagio. Si Chile, el alumno modelo del neoliberalismo, pudo expulsar a las aseguradoras estadounidenses y recuperar el control de sus pensiones, ¿qué impide que México, Colombia o Perú hagan lo mismo? Chile demostró que se puede desafiar a los gigantes financieros y sobrevivir, porque la estabilidad social interna vale más que la bendición de las agencias de calificación. Aquí aparece la lección central que quiero que entiendan: la incapacidad estructural de Estados Unidos para competir con el capitalismo de Estado. La razón por la que Chile, incluso bajo un gobierno de derecha, prefiere el control estatal o los acuerdos con China es puramente pragmática. Estados Unidos ofrece ideología, exige privatización, desregulación y exclusión de China, pero no pone dinero real sobre la mesa. China, en cambio, ofrece infraestructura, puertos, tecnología y financiamiento concreto. El gobierno de José Antonio Kast ha caído en lo que este informe define como la adicción a los ingresos fiscales. Para un proyecto político de ley y orden que promete cárceles, policías militarizadas y fronteras blindadas, el flujo mensual de ingresos del litio estatal es irreemplazable. El libre mercado que predica Washington no puede financiar el Estado coercitivo que la derecha chilena quiere construir. Aquí emerge la paradoja final. La derecha chilena
se vuelve estatista en la práctica para sobrevivir políticamente, mientras Estados Unidos se queda gritando consignas de libre mercado al mismo tiempo que pierde el control de recursos estratégicos y pasos marítimos clave. En la conclusión de este informe veremos cómo esta militarización de la neutralidad chilena reconfigura el mapa de poder hemisférico y por qué la presión estadounidense ya no funciona, ni siquiera en forma de amenazas. Lo que desconcierta a los analistas tradicionales y a los diplomáticos del United States Department of State es el momento en que la realidad material aplasta a la retórica ideológica. La transición política chilena de 2026 es la prueba definitiva de que, en una era de escasez de recursos, el color político del presidente importa menos que el balance de la cuenta corriente. Hablemos del terremoto electoral de finales de 2025. Kast ganó con un discurso de orden, seguridad y libertad de mercado. En Washington brindaron con champaña. Creyeron que revertiría la nacionalización del litio, expulsaría a China y devolvería las pensiones a Wall Street. La resaca fue rápida y brutal. Durante la transición entre enero y marzo de 2026 ocurrió algo decisivo. El gobierno saliente de Gabriel Boric aceleró los decretos finales de Nova Andino Litio y blindó legalmente la reforma previsional. Y el equipo entrante de Kast, lejos de denunciarlo como socialismo, lo aceptó con un silencio táctico. ¿Por qué? Porque la base material del Estado no entiende de ideologías. Kast prometió megacárceles, policía modernizada y una frontera militarizada. Todo eso cuesta miles de millones de dólares al año. Si aplicara el manual neoliberal puro, bajar impuestos y privatizar el litio, se quedaría sin recursos para gobernar. El acuerdo del litio con Codelco entrega al Estado cerca del 80% de la renta minera. Para Kast, ese dinero financia patrullas, muros y cárceles. Para la derecha chilena, el nacionalismo de recursos se ha convertido en una estrategia de supervivencia fiscal. Prefieren una empresa estatal fuerte que genere efectivo a una corporación extranjera que paga pocos impuestos y envía sus ganancias a Delaware. Estados Unidos entendió demasiado tarde que el nacionalismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda. En el sur global, una derecha nacionalista puede ser igual de hostil a los intereses corporativos estadounidenses si percibe saqueo de la riqueza nacional. Kast no quiere ser el gerente de una colonia, quiere gobernar una potencia media, y para eso necesita el dinero del litio y la infraestructura china. Esto nos lleva al fracaso final de la presión legal estadounidense. El lobby de las aseguradoras, encabezado por el American Council of Life Insurers, intentó su última jugada. Amenazó con demandar a Chile por expropiación indirecta ante tribunales internacionales. En otra época, esa amenaza habría hecho temblar a la Bolsa de Santiago, pero en 2026 Chile sabe que tiene la sartén por el mango. ¿Van a sancionar a Chile? Adelante. El mundo está desesperado por litio y cobre. Si Estados Unidos rompe el tratado comercial, Unión Europea y China estarán encantados de comprar cada tonelada que Chile produzca. La relación de fuerzas ha cambiado. Chile ha descubierto que su neutralidad es un activo estratégico y que, bien gestionado, puede incluso militarizarse. Al negarse a elegir bando en la Guerra Fría 2.0, ha obligado a las superpotencias a competir por su favor. Estados Unidos ya no puede dar por sentado el acceso a los recursos chilenos. Tiene que ganárselo. Y hoy está perdiendo la subasta frente a un modelo de desarrollo que prioriza el interés nacional por encima del lucro corporativo extranjero. En la conclusión final de este análisis, queda claro que el modelo chileno de 2026 se ha convertido en una pesadilla contagiosa para la hegemonía estadounidense en América Latina. Llegamos al final de este examen forense y la conclusión es tan clara como el aire gélido de la Patagonia.
La estrategia económica de Chile en 2026 no es un accidente ni una anomalía pasajera. Es la campana de defunción del modelo neocolonial en la región y el nacimiento de una nueva era de neutralidad militarizada que ha dejado a Washington atrapado en un callejón estratégico sin salida. La nacionalización híbrida del litio, la repatriación de los fondos de pensiones y la apertura del estrecho de Magallanes a infraestructura china constituyen una tríada de soberanía que ha roto la columna vertebral de la doctrina Monroe. Quiero que entiendan la magnitud del miedo que recorre hoy los pasillos del poder en el norte. No es el temor a que Chile se vuelva comunista. Ya vimos que incluso bajo un gobierno de derecha como el de José Antonio Kast, el modelo persiste. El verdadero miedo es al efecto demostración, al riesgo de contagio. Chile, el alumno ejemplar, el laboratorio donde Milton Friedman y los Chicago Boys experimentaron sin anestesia, ha decidido que el libre mercado al estilo estadounidense es un mal negocio